Bueno, en este video vamos a ver, digamos, el tema de la soldadura, pero no a nivel, digamos, de electrónica, que es lo más frecuente, ¿no? Sino a nivel, digamos, del trabajo en electricidad. Trabajando en electricidad raramente se hacen soldaduras de cables, pero puede haber casos, y de hecho hay casos, en los cuales es conveniente efectuar la soldadura. ¿Cuáles son esos casos? Bueno, son digamos, cables que de repente están un poco a la intemperie, en los cuales el cobre, por ejemplo, puede llegar a oxidarse fácilmente. Cables de repente que podrían estar sujetos de repente a movimientos continuos, lo cual podría hacer que la unión, digamos, hecha en forma común y corriente, digamos, con cinta aisladora o algo así, pudiera fracasar. Entonces, de esa manera, digamos, una soldadura podría aumentar, digamos, la resistencia mecánica, digamos, de la unión y por lo tanto, sería una mejor forma, digamos, de unir los cables. Entonces, digamos, si bien no es lo más frecuente hacer soldaduras de cables en electricidad, es algo muy conveniente. Entonces acá vamos a ver algunos detalles. Primero, es conveniente tener un destornilladorcito así de punta fina. Cualquier electricista lo tiene porque lo utiliza, digamos, para las borneras. Y también vamos a ver ahora un soldador. Para trabajos, digamos, de electricidad, lo ideal es un soldador de no estoy recomendando la marca, pero un soldador de este tipo, simple nomás, no precisa que tenga control de temperatura, pero de una potencia bastante razonable. O sea, este soldador particularmente es de 60 watts. En cuanto a la calidad de soldador, cuanto mejor puedan comprar, mejor, porque hoy las herramientas en general han bajado de precio y por lo tanto, como han bajado de precio, no es una gran complicación comprar, digamos, un soldador de una calidad bastante buena, porque andan más o menos en el entorno de quizá 15 dólares, 20 dólares, como mucho, digamos, un soldador, digamos, de buena calidad. Y en cambio, uno de mala calidad de repente cuesta de repente 10 dólares o quizás un poquito menos, aunque es difícil que cueste menos de 10 dólares, y el resultado no tiene nada que ver, es totalmente diferente, no solo en duración, sino, digamos, después repercute, digamos, en la forma de utilizarlo. Un soldador de mala calidad cuesta hasta soldar con él. Un soldador de buena calidad que tenga una punta buena facilita la soldadura, digamos, de los cables, la punta es más duradera, etc. En cuanto al cuidado, digamos, de la punta, bueno, una de las cosas fundamentales es tener, digamos, un poquito de resina. Esto se compra, digamos, en cualquier barraca, ¿tá? Y esta resina, digamos, es el primer flux, digamos, que se utilizó, digamos, en la soldadura, y esto nos va a servir siempre, digamos, para limpiar el soldador. Si bien nosotros también lo podemos limpiar el soldador, digamos, de otra manera, por ejemplo, con pasta de soldar y todo ese tipo de cosas, es más aconsejable, digamos, la resina, porque no deteriora la punta del soldador, ni a corto ni a largo plazo, al contrario, la protege y en concreto, digamos, es una buena forma, digamos, de tener el soldador en condiciones. Esa pequeña costrita negra que puede llegar a quedar después de la resina, eso no influye en nada, digamos, en la duración de la punta. Al contrario, eso justamente protege el soldador, digamos, de la oxidación, protege la punta, mejor dicho, de la oxidación. Si después de esto, después del limpiado, queremos una limpieza mejor, acá tenemos, digamos, lo que se llama un sistema de limpieza en seco, ¿tá? Que es ni más ni menos que una esponja, ¿tá? Con su soporte, una esponja, digamos, en este caso de cobre. Ahí metemos un poquito de la punta del soldador, la refregamos y como se puede ver sale más brillante. Pero siempre primero conviene pasarla justamente por la resina, ¿tá? Y en todo caso si la queremos ver brillante, después la pasamos en la esponja seca. En realidad, para los trabajos de electricidad, como no es nada demasiado delicado, simplemente se trata de soldar cables, con la resina, digamos, es suficiente. Igual, de todas maneras, cuanto más elementos se dispongan, digamos, para el trabajo y para el cuidado del soldador, estas cosas son baratas hoy por hoy, así que, digamos, es mucho mejor. Acá tenemos, digamos, un soporte, digamos, para el soldador, ¿tá? Este soporte nos permite dejar el soldador ahí. Ahí tiene una buena ventilación el soldador y por lo menos no está quemando cosas, no lo dejamos arriba de la mesa, en lugares peligrosos o donde sea, donde nos podamos quemar nosotros incluso, o quemar, digamos, algún objeto por causa de él. Acá esto viene con una esponja que normalmente se moja en agua. Yo hice un experimento acá. En realidad le puse pasta de soldar para la limpieza y bueno, me dio su resultado, pero evidentemente que la duración de la esponja también, digamos, es limitada. Ven que en este caso estoy limpiando con pasta de soldar, lo cual no es lo mejor. Pero ahora vamos a ver un poco, digamos, el uso, digamos, de la pasta de soldar, que es este otro elemento que está acá. Esta pasta de soldar tiene una utilidad. Si bien esta pasta no es lo mejor, digamos, para el soldador en sí mismo, porque esto contiene ácidos que a la larga van a estropear un poco la punta del soldador en general, ¿tá? Estoy hablando en términos generales, ¿no? Puede haber una pasta muy buena que no deteriora el soldador. Por ejemplo, existe lo que se llama el flux, pero se utiliza más bien en trabajos de electrónica, porque es para cosas más precisión, es más caro, viene en pequeñas cantidades,
y el flux, digamos, es mucho mejor, digamos, que la pasta de soldar. Pero la pasta de soldar es algo barato, fácil de conseguir. Eso prácticamente en cualquier casa electrónica van a encontrar un potecito como este. Es muy económico. Pero esto tiene, digamos, una desventaja. Por un lado, para el soldador no es lo mejor en cuanto a el cuidado del soldador. O sea, a la larga una punta trabajada totalmente con pasta de soldar quizás se va a deteriorar mucho antes que con la resina o con el flux. Pero la ventaja que tiene que cuando nosotros vamos a soldar, por ejemplo, si tenemos que soldar cables que están ligeramente herrumbrados, el cobre se oxida también, empieza a quedar negro. Entonces, ¿qué pasa? Le aplicamos un poquito de pasta de soldar y eso hace que la soldadura sea mucho más fácil, digamos, de efectuar. E incluso a veces si no le ponemos pasta es casi imposible soldar cables que estén ligeramente oxidados. Y digo bien, el cobre a veces se oxida, por ejemplo, cables que se mojan de repente, que están a la intemperie o cosa similar, después de un tiempo el cable empieza a quedar medio negro y después se hace casi imposible justamente soldarlo. Y esa es una de las razones por las cuales conviene soldar los cables, justamente para protegerlos también, digamos, de la oxidación. Vamos a hacer una pequeña demostración de cómo se soldaría. Acá también tengo un estaño un poquito grueso, tengo un estaño grueso como para trabajar con esto, ¿tá? Que es un estaño, digamos, 60-40. Este trabajo justamente, este estaño, perdón, lo venden justamente en casas de electricidad y ven que desde el momento que está para la venta en casas de electricidad es porque realmente se utiliza, digamos, la soldadura, digamos, a nivel de electricidad. Si bien no es lo más frecuente, pero se utiliza y es muy conveniente. Entonces ahora vamos a ver un poquito cómo se haría una soldadura, digamos, con la pasta y todo eso. No vamos a entrar en el tema de la cinta aisladora y todo eso porque eso ya corresponde a otro video que ya lo hicimos. Bueno, acá simplemente pelamos un poquito los cables, por ejemplo. Acá lo voy a tratar como siempre, digamos, el tema digamos, del cableado. ¿Tá? O sea, le voy a pelar una cantidad razonable, unos 2 centímetros, un poquito más. Y para hacer el empalmado en forma correcta, ¿no? En forma correcta. Ahí está. Acá tenemos los cables, estos cables están nuevitos, ven que el cobre acá en este caso está totalmente brillante, no tiene ningún problema, entonces esto no va a tener, digamos, problemas a la hora de soldar. Esto casi que lo podríamos hacer prácticamente sin utilizar pasta. Bueno, empalmamos los cables de la forma que hacemos habitualmente, los ponemos así y los torneamos entonces un poquito de esta manera. Acá, perdón, cometí un pequeño error, lo hice con los pelitos demasiado abiertos y eso me iba a dificultar un poco. Entonces hacemos así. Y ahora lo mismo del otro lado. Esto es una unión, como siempre, como ya sabemos, mejor que si los pusiéramos, torneáramos así el costado y después lo volteamos sobre un lado. Acá después lo terminamos un poquito con la pinza. De este lado le hacemos así, en el sentido en que giró, digamos, el cable. Y acá le haríamos justamente lo contrario, o sea, para el otro lado justamente. ¿Tá? Y después si queremos, todavía lo aplastamos un poquito acá en el medio, en el punto, digamos, donde se cruzan, digamos, los dos cables, a efectos de que quede bien soldadito. Bueno, entonces acá, ven, tendríamos ya perfectamente bien hecha la unión. Bueno, no sé si perfecta, pero por lo menos razonablemente bien hecha como me gusta a mí y como creo que es la mejor forma, digamos, de unir los cables. Esto ya estaría pronto para soldarlo en este caso. Entonces yo voy a hacer la prueba ya directamente, aunque en este caso casi que no sería necesario, le voy a pegar una tanteada, no sería necesario ponerle pasta, pero de todas maneras lo vamos a hacer. Acá voy a probar con sobre un costado sin pasta y después del otro lado con pasta. Este estaño, convengamos que esto tiene, digamos, almas de resina, lo que se llama, lo cual facilita mucho la soldadura. Siempre acá lo que hay que hacer, aunque soldemos en el aire, ven, por ejemplo, yo sujeto el cable con un dedo acá, esto es cuestión de práctica, el estaño con otros dos dedos y acá luego le aplico el soldador. El soldador hay que tratar de apoyarlo lo mejor que se pueda, sin hacer demasiada fuerza porque se nos va a torcer, y aplicarle estaño. Tampoco conviene poner una cantidad excesiva de estaño. Lo importante es que más o menos los pelitos estén cubiertos y no importa que queden así como en este caso, a ver si se ve bien ahí, no importa que queden así como en este caso, digamos que parece que estuvieran viéndose apenas, casi como si no tuvieran estaño, parece que estuvieran pintados con el estaño más bien. Eso es una mejor soldadura que si le ponemos una cantidad excesiva de estaño. ¿Tá? Entonces vamos a seguir, digamos, trabajando con esto.
¿tá? Y ahora voy a hacer la prueba de ponerle, digamos, un poquito de pasta de soldar. Ven que en este caso no fue necesario. Pero si el cobre estuviera oxidado, no tenemos más remedio que tomar un poquito de pasta con el destornillador, le aplicamos así, de esta manera, y ahí va a facilitar bastante, digamos, la soldadura. ¿Tá? Esa es la gran utilidad, digamos, de la pasta. Entonces ahora, de vuelta, tomamos el estaño, ¿tá? Lo acomodamos un poquito, el cable sujetado con estos dos dedos, ¿ven? Así yo lo sujeto así, cada uno adquirirá su propia técnica, y después le metemos el soldador encima con la pasta. Ven que ahí hace hasta ruido, como algo que está fritándose, como algo que está fritándose, y es, digamos, el efecto de la pasta. ¿Tá? No conviene ya ni siquiera poner demasiado estaño. Esto es una unión tremendamente fuerte. Esto, aunque después se moje, básicamente no le va a afectar. Sí conviene de repente entrarle bien contra el forro del cable un poquito con el estaño, ¿tá? Cosa de que todo el cobre que esté expuesto, que esté prácticamente soldado, ¿verdad? Lo mismo podemos hacer de este lado acá. Entonces acá de esta manera tenemos una unión perfectamente soldada o bien soldada, y esto, aunque después se mojara el cable, no le va a pasar gran cosa. El estaño cuando se moja, con el tiempo puede quedar un poco, en lugar de plateado brillante, puede quedar un poquito gris, ¿tá? Eso es propio también de la oxidación del estaño, pero es una unión tremendamente fuerte y no va a tener problema ninguno. Bueno, con esto entonces la idea es mostrar la soldadura no desde el punto de vista electrónico, sino desde el punto de vista eléctrico, ¿tá? O sea, cómo se haría una soldadura en electricidad de cables comunes y corrientes. Bueno, será hasta el próximo video.